estamos en vivo. Ok, Estamos ok. vivos, ¿no? Voy compartiendo el link. Vos Perfecto. encargate si querés hacerle la pregunta nomás. Ok, ok. Perfecto. Bueno, nada, en principio, gracias a Ilson por participar en esta entrevista, ganador de la trivia ermitaña que tuvimos, que por cierto, esperamos tener más trivia porque parece que gustó. A la gente le encantó interactuar y todo eso. Tanto así que Ilson, así de serio, como lo ven aquí en la imagen, quiso participar, quiso hablar, entonces si Ilson lo logró, seguro que mucha otra gente se meterá a las trivias para participar y compartir. Y yo les digo una cosa, yo no me sabía muchísimas de las preguntas que ustedes hicieron, yo hubiera salido bien mal. Ilson, bienvenida, bueno, ya te daba la bienvenida a Dani, a Sergio y a Maxi por estar acá. ¿Cómo estás, Ilson? Gracias, muy bien, de verdad me siento bien porque me hayan invitado y para mí es como un honor en parte estar aquí con ustedes, porque creo que también son, bueno, personas con los valores correctos. Entonces agradezco que me consideren para estas cosas. Claro que sí, por supuesto. Además, veo que sabes mucho de las ideas de la libertad, sabes más que nosotros cuatro y más bien estamos aprendiendo de ti y queremos que muchos de los muchachos sigan sumándose. Mira, lo digo sin problema. Y más bien, el orgullo es el mío de estar con gente que sabe más que yo. Si en un salón tú eres el que más sabe, no estás en el lugar correcto. Y aquí, precisamente, en todo este espacio de colaboración, nos damos cuenta de que, bueno, hay mucha gente que se educa, que estudia, que ve los videitos, que está con mucha curiosidad y tal. Y por eso no solo les damos las gracias por participar, sino que los felicitamos por estar educándose, porque este camino, la verdad que es bien apasionante. Ilson, ¿de dónde nos estamos comunicando? ¿Dónde estás? Yo me conecto y me comunico desde Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. Wow. Wow, wow, Ilson, interesante. He estado en Maracay varias veces y recuerdo, imagino que conocen las playas de Maracay. Creo que es Adícora o Adícora es la que está por Maracay. No, 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 no. No, 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 no. la playa de Maracay. Adícora es Falcón. Maracay tiene otro nombre, ya va, ya va. Eh, ¿Cómo que se llama la playa que es agarrando un camino que es súper difícil de llegar? ¿Cuál es esa? Bueno, hay varias. Está Choroní, Ocumare, Ocumare. Cata. Ocumare. Creo que Ocumare es la que, bueno, en fin. Bueno, sí, cómo no recordar a mi bello país. ¿Y por qué nos sigues, Ilson? ¿Cómo diste con el canal? Y si mal no recuerdo, fue por un intermediario, por el amigo Roy, Freiti, por Freiti. Oh, por Por Freiti. Freiti, Freiti tiene un grupo de no más estados y creo que fue por medio de ese grupo que pudimos enlazarnos todos pues con las ideas afines y de allí, bueno, ellos tuvieron su iniciativa de tertulia ermitaña, yo tengo mi iniciativa de mi marca personal y pues Ujú. allí compartimos todo, empezamos a enlazarnos entre espontáneamente. Y una pregunta, eso, eh, vamos a decir, ¿qué inquietudes te llevaron a estar en el grupo con Freiti y tal? O sea, me parece una pregunta interesante porque, fíjate, Freiti está por allá en España y todos nosotros estamos dispersos y tal. ¿Cómo viste interesante entrar en contacto con todos nosotros? Fíjate algo, yo creo que en mi caso ocurrió mucho como pasa con casi todas las personas que llegamos a estas ideas, Ujú, porque siempre llegamos como en solitario, lecturas solitarias, que ujú, mediante la reflexión vamos concatenando conceptos y llegamos a conclusiones que creemos que son únicas o son peculiares y creemos que no vamos a encontrar personas que piensan igual, o ujú, bueno, nadie piensa exactamente igual, pero que con ideas que van en la misma línea, sobre la misma ujú. marcha. Y yo me sentía así, entonces yo buscaba en internet, uno siempre estaba navegando, buscando contenido, y yo por casualidad encontré a alguien que comentó una crítica al Estado en un comentario sobre política, en un post sobre política. Y esa persona era Freiti. Y yo lo escribí por el directo, eso fue en Facebook. Yo lo escribí por el directo Wow. y le dije, mira, me interesa tu comentario, me gusta la gente que piensa así, vi que es de Venezuela. Y en ese momento Freiti estaba en Venezuela.
Creo que él Ok. es de Maturín, eso es lejos de aquí. Sí. Entonces, y fíjense que en ese momento él ya era ANCAP y yo era minarquista. Wow. Wow. Entonces, ahí nos intercambiamos números, empezamos a conversar y a debatir por el WhatsApp. Ajá, ajá, ajá. Entonces, ahí comencé a relacionarme con Freiti y tal. Y después me enteré que Freiti hizo el grupo de No Más Estado, me agregó y ahí fue que conocí a Maxi y a Sergio. Qué Así fue, bueno. en resumen, esos fueron los hechos que llevaron a que pudiera conectarme con usted. ¿Cómo se ha visto enriquecida tu, no sé, tu conocimiento, tus ideas, cómo se han visto fortalecidas o mejoradas o pulidas, si se quiere, con estos espacios de debate y con conectar con esta gente? Mira, yo siempre he sido una persona muy curiosa, creo que eso en parte. Y por otro lado, me gusta debatir, me gusta analizar ideas, profundizar en los conceptos, profundizar en las teorías. Y como siento que tengo cosas que decir que en buena medida no las ha dicho nadie tal como yo las pienso, entonces intento como compartirla, contrastarla con las ideas de los demás, pues. Y eso ha Ok. permitido el diálogo, que uno vaya afinando las ideas que uno tiene. Y eso es muy importante para mí, pues, porque al mismo tiempo que voy leyendo y aprendiendo cosas, voy reflexionando sobre esas cosas y voy debatiéndolas con las demás y se van afinando las. Es un proceso, no nos gusta esta palabra, pero es un proceso dialéctico. Ok, ok, ok. ¿Conoces, te has topado con personas con estos mismos intereses en tu entorno? No, o sea, yo soy en mi entorno la persona que ha logrado influenciar al resto, de modo que esas personas han visto o han sabido internalizar los tópicos de quizá de la economía, del derecho, que están relacionados Ujú. con las ideas de la libertad, pues. Entonces yo soy más bien el que ha ido influenciando mi entorno. Me encanta, me encanta. Por entorno me refiero a mi entorno cercano, familiar, los Sí, 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 allegados. sí. Sí, Entonces, sí. y por qué crees, vamos a decirlo de la mejor manera, por supuesto, ¿por qué crees que tú estás tan loco y tu entorno no tanto? No sé, creo que soy excéntrico, soy alguien excéntrico, peculiar. No soy alguien que. Soy alguien muy distinguible del montón. Porque como me Ok. visto, como hablo, las cosas que digo, como los gestos que hago. Y eso es parte también, más allá de la corporalidad, pues las ideas también son peculiares. Y por Pero cierto, las ideas libertarias son peculiares en este mundo lleno de ideas contrarias o dominado por ideas contrarias. me encanta esa corrección que hiciste, más dominado que otra cosa. Mira, Maxi, yo pensaba que todos éramos iguales. Ilson me acaba de demostrar que no, y yo creía que todos éramos iguales. Y que teníamos que Jamás. pensar lo mismo y pensar, o sea, yo creía que todos éramos iguales, qué curioso. Ahí Jamás. hay un tema interesante. No sé si me puedo extender un poco allí en el tema de la Claro, igualdad. Un breve claro, comentario. claro. El tema de la igualdad es interesante porque desde el liberalismo clásico se nos ha inculcado la idea de que lo que tenemos que defender no es una igualdad material, sino una igualdad formal o una igualdad, o lo que llaman en teoría jurídica la igualdad ante la ley. Sí. Sin embargo, yo tras un proceso de profundización intelectual, yo me di cuenta que la igualdad ante la ley es imposible No, ante el monopolio de la ley. Es ilógico. Ante un monopolio es imposible la igualdad ante la ley. No hay un marco aspiracional a la igualdad formal si de donde procede esa producción de leyes tiene una naturaleza monopólica. O sea, es algo estoy de acuerdo. que tiene una coherencia interna, ese argumento. Aún así, cuando aún así sea posible, yo creo que no es deseable. No es deseable. Mm. Por varias razones de Cuéntame, índole. pero ¿Ah? cuéntanos un poquito, me gusta, no escuchamos gente diciendo esto muy seguido. Cuéntanos por qué además sería indeseable. Porque, por ejemplo, imaginemos una sociedad libertaria Ujú. y hay policentrismo judicial, hay diversas organizaciones públicas en el sentido de, no públicas en el sentido estatal, sino públicas en el sentido de públicas de dominio privado, o sea, de copropietarios, por ejemplo, Sí.
Entonces hay agencias de resolución de conflictos. Bien, es imposible y además es indeseable porque la propia realidad de la sociedad, la propia realidad de la contingencia social va a hacer que, por ejemplo, haya mejores abogados que otros. No se puede garantizar no se puede desear una igualdad ante la ley porque inevitablemente por la naturaleza humana van a haber personas más capacitadas que otras y por ende van a haber mejores abogados que otros y dependiendo de la capacidad tuya para contratar mejores abogados, eso es lo que va a definir quién va a ganar el caso. No que va a definir en sentido absoluto, sino que también va a influenciar en buena medida las resultas del procedimiento judicial. Entonces no es deseable tampoco porque yo no quiero que mi abogado sea igual que todos los abogados, yo quiero el mejor abogado. Me Y gusta si tu quiero el mejor abogado, los resultados del juicio van a ser distintos porque yo tengo el mejor abogado. me Entonces tampoco gusta, es deseable. me gusta mucho tu ímpetu y no me puedo aguantar a preguntarte cómo con tanto fuego por dentro puedes convivir, ¿verdad? En un momento histórico tan controversial en nuestro país. ¿Qué deberíamos aprender Bueno, nosotros? porque cuando... Te lo digo de en muy buen plan, porque nosotros como liberales, anarquistas, libertarios, lo que sea, desarrollamos poco a poco, con la buena fe, con las buenas intenciones, lo que sea, tenemos que desarrollar inteligencia emocional para lidiar con tanto, ¿cierto? Y por viéndote que estás preparado, que sabes lo que dices y que tienes una personalidad bien característica, quisiera que nos cuentes un poquito cómo te ayuda, qué cosas podemos aprender para llevar esa música por dentro. Yo creo que la pregunta clave dentro de lo que plantea es cómo adaptarse a un contexto en el que, bueno, vivimos en Venezuela, considerando, bueno, mi personalidad, las ideas que farfullo, que divulgo, que esbozo, etcétera. La ventaja que yo tengo es que yo soy abogado, ejerzo, ejerzo derechos, soy litigante, ejerzo derecho civil, mercantil, laboral. Y como conozco cómo funciona el sistema, sé pasar desapercibido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo que hay un emprendedor en Venezuela que quiere registrar una empresa. Y yo conozco todas las reglas ociosas del Estado para que se registre y todo lo que le va a robar al Estado. Y yo le hago su trabajo normal sin decir nada, paso desapercibido. Pero si yo veo que la persona en su forma de ver las cosas le hace susceptible a absorber algunas ideas de la libertad, yo se las lanzo, te las digo. Me ¿Entiendes? encanta. Y también sé cuándo hacerlo incluso cuando hablo con algún funcionario del Estado. Es que es fácil, aquí en Venezuela es fácil porque hay mucha inconformidad, entonces cualquiera te va a ver comprar la idea de la libertad. Claro, tienes que saber, tienes que tener la perspicacia de saber a quién se lo vas a decir. Y para eso tienes que saber cómo funciona el sistema. Y te reitero, yo sé cómo funciona el sistema, sé cómo es la estructura del sistema. Entonces Me yo sé más o encanta. menos a quién le puedo decir y qué no. Me encanta. Dice en el arte de la guerra, conoce a tu enemigo, ¿correcto? De hecho, incluso, bueno, a veces por la mera pasión me he excedido y bueno, me han cancelado eventos, charlas, conferencias que he planificado, que he coordinado y miles de cosas, pues, pero igual, eso son experiencias. Y sí, de todo suma. Y que no te detengan, Ilson, porque a mí me pasa incluso, o sea, en cualquier otro índole, a uno le pasan cosas que como que pudieran desanimarlo a uno, pero empresarialmente uno puede aprovechar esas oportunidades más bien para motivarse mucho más. Y no quiero pasar por alto, una vez que has dicho que ejerces el derecho, además tienes ah, un contenido interesante en tus redes, veo que das conferencias, como lo has mencionado. ¿Cómo se ha visto enriquecida tu carrera de abogado con las ideas de la libertad? Mira, desde varios aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista filosófico, o desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que es mi, digamos, mi fuerte dentro de la filosofía. Claro, no se nutre de otras ramas, pero básicamente es mi fuerte. Se ha enriquecido porque en la universidad nosotros nos enseñan básicamente positivismo jurídico, tipo kelseniano, formalista, logicista. Y yo al profundizar en ese aspecto fui encontrando varios autores que aún sin ser libertarios,
hacen críticas contundentes al positivismo y eso me ha servido a mí para cuestionarlo. La pregunta iba por la línea de... Bueno, ¿cómo, o sea, cómo se ha enriquecido tu capacidad de resolver problemas, los elementos de argumentos que utilizas para sacar adelante, bueno, resolver un problema de algún cliente, o incluso cómo interpretar la ley de una manera que también tú puedas tener un punto de vista crítico ante la ley y todas estas cosas que están pasando ahorita, ¿no? Bueno, yo siempre le digo, yo cuando la cosa se pone difícil, yo siempre le digo a mis clientes, la justicia está por encima de la ley positiva. No le voy a dar una explicación sofisticada ni complicada acerca de la justicia, pero con eso creo que con eso abro el camino para que ellos entiendan que a veces solucionar los problemas no va por la línea en cómo en la ley positiva, entre comillas ley, espera que se solucione. Entonces, no, quizá podría decir más que me pudiera comprometer en algo, pero... Sí, no, claro. No, pero, cuidemos sobre todo, cuidemos lo que tenemos que cuidar, y tú entendiste y todos sí, entendimos ya. ¿Bien? sí, Ok, con eso se entendió. bien. Y básicamente eso, pues. Ok, me encanta, Ilson, me encanta. Qué fino es hablar con gente que está pilas en la vida, me encanta esto, me fascina. Una de las cosas que, bueno, yo te quiero preguntar, yo no conozco muchos abogados como tú, pero sí conozco que hay muchos abogados, o sea, dentro de las filas de la libertad y esto, los abogados, como rozan las ideas y la justicia, el derecho, la verdad, la filosofía y estas cosas, son quizá más probables a que se topen con estas ideas y probablemente resuenen y tal. Pero en el mundo profesional, empresarial, o en el mundo de los funcionarios, es más difícil escuchar apóstoles de la libertad que sean abogados. Te pregunto, ¿has notado qué edad tienes? 30. Ok, bueno, tienes una súper buena edad para haber visto generaciones por encima de ti y por debajo. Ya eres un profesional en su momento más importante profesional, si se quiere, ¿no? Ya de los 20 a los 30 te preparaste, pasaron muchas cosas y tal, y ahora entra un nuevo capítulo, bueno, como lo has dicho, ¿no? Dar charlas, marca personal y otras cosas más. ¿Has notado algunas inquietudes cuando comparas abogados de tu edad con abogados más jóvenes o con abogados incluso, o sea, ¿qué has notado en el mundo de los abogados respecto a estas cosas que nos interesan a nosotros, que son las ideas de la libertad? Mira, es muy raro un abogado libertario en Venezuela. No sé si en otros países habrá. Es muy raro porque todos los abogados son muy cuadrados, tienen el sesgo, reitero, positivista. Entonces su noción de justicia está restringida por aquello que pueda decir el legislador en lo que aparezca en el texto legal, de comillas. Entonces son muy cuadrados. Entonces ellos creen que los problemas reales de la sociedad van a solucionarse de una manera equilibrada y justa dentro del propio texto que es la propia fuente del problema. Entonces es ilógico, pero ellos piensan así, pues. Entonces, sí he hablado con abogados, algunos me captan algunas ideas, pero es difícil que los abogados, lo máximo que he encontrado son abogados liberal clásicos, que creen, bueno, el típico liberal clásico con su separación de poderes, con su Estado de Derecho, que bueno, eso es historia, digamos, eso es fracaso histórico, por decirlo así. Pero lo máximo que he encontrado en los abogados creen en el liberalismo clásico. Okay, Sí, okay, ya es decir mucho, Okay, por cierto, decir que eres liberal clásico aquí, ya bueno, ya hay, ya. incluso los propios abogados, al decir que es liberal clásico, ellos entienden que son de derecha. O sea, siempre es así. Entonces es muy difícil, es muy difícil. No, yo no conozco otro abogado. A ver, bueno, sí, disculpa que te interrumpa, ok. Sí, yo tengo, no sé si llamarlos así, yo tengo dos, no sé si llamarlos discípulos o, sí, bueno, vamos a decirle discípulos por ahora, provisionalmente, que son estudiantes de Derecho, que yo les he ido explicando, enviando artículos, enviando libros, aplicándoles ideas, aplicándoles cosas. Y bueno, así han captado, y hay uno que es ANCAP, que se acaba de graduar, y sí es abogado ANCAP, que es el único abogado que yo conozco que es libertario
Papi. Y es porque yo lo he ido como que lee este libro, lee aquel libro, cuestiona esta idea, revisa esto, y si es el Me, único, y eso porque es mi discípulo, me repito, encanta. provisionalmente, por decirlo así. Claro, claro, Pero claro. fuera de eso no. Muy bien, muy bien. Y ya que conoces el mundo del derecho desde vamos a decir, desde la fosa de las ideas positivistas y que has salido tú de la caverna de Platón a través de estas ideas liberales, libertarias, no sé, que son partidarias de la libertad, ¿cómo crees que puede ser una carrera como la de tu amigo, joven, abogado y entendiendo todo esto? ¿Qué ventajas crees que le puede traer a él tener este marco conceptual para su labor profesional o empresarial? Mira, una de las maneras en que yo he encontrado aquí de poner en marcha o materializar las ideas de la libertad y que no necesariamente te va a traer problemas, digamos, de forma inmediata, por Ujú. decirlo así, es, por ejemplo, con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. O sea, digo que el abogado, y en especial el abogado libertario, es un gran mediador, es un gran conciliador. Mm, ¿Por qué? Porque intenta que se resuelva el problema persuadiendo a las partes de que lleguen a un acuerdo, ujú. voluntariamente, claro, obvio. Entonces creo que Wow. ese sería el camino. Y en Venezuela, el buen abogado que conoce el, entre comillas, derecho positivo, conoce los vacíos legales por los cuales puede colarse un mecanismo alternativo de solución de conflictos que y mitigue la posibilidad de que las partes acudan a los tribunales y se resuelva en mi oficina, en un centro de arbitraje que organicemos, hasta lo improvisemos, todo eso se permite. Entonces reitero, cuando como conoce los vacíos legales, hay un principio romano, no recuerdo cómo es en latín, pero hay un principio romano que se expresa como sigue: lo que no está expresamente prohibido en la ley está implícitamente permitido. Se refiere a Ujú. la ley que esté tomado como la ley positiva, claramente. Claro. Entonces, aquello que no está en la ley positiva, digamos, por ejemplo, el Código Civil, se puede utilizar, o código de procedimiento civil se puede utilizar para solucionar problemas allí donde el Estado no llega. Y más en Venezuela, donde el Estado es más grande, pues se empiezan a ver las costuras del sistema y bueno, y la gente se da cuenta que es mejor acudir a ámbitos privados para solucionar sus problemas. Porque pues, sobre todo es muy costoso los procedimientos judiciales, hay mucho retrato procesal, siempre ha habido, por la misma naturaleza del sistema. Entonces, creo que por allí podría ir la cosa. Contratos privados, aquí se puso mucho de moda los contratos privados, debido a que las notarías, como están Tomadas. sí, están tomadas y la regulación o la carga tributaria sobre el registro de actos jurídicos es muy grande, pues la persona ha optado por registrar, no por registrar, me corrijo, por formular contratos Contrato privados, privado. una Exacto. firma con un abogado y listo. Y es legal porque la ley no lo prohíbe. Entonces, al no prohibirlo, lo permite implícitamente y por lo tanto se hace. Yo la mayoría de los contratos, por ejemplo, arrendamiento, lo hago privado. Qué precioso. No nos digas muchos secretos porque tampoco queremos dejarte demasiado expuesto, ¿vale? Por favor, porque también pienso mucho en ti. Acuérdate que también somos de la misma cancha. Ahora, si eres abogado y estás escuchando este podcast o esta entrevista, déjanos tus datos porque imagínate, Ilson, o sea, di yo, que la gente escriba yo en Twitter o algo así, para que tal vez puedas hacer como una mini comunidad en Twitter o algún espacio de debate de estudiantes de derecho que sean afines contigo y puedan co-crear conocimiento, porque tienes un conocimiento bien interesante. Creo en la co-creación, pero yo ya no creo, ya confío que es diferente, porque ya lo he vivido, es lo que estás haciendo en este momento, es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos co-creando, estamos desarrollando, compartiendo, y esas son las raíces de la academia. Perdona, ¿qué vas a decir, Ilson? Bueno, algo que se me escapó sobre la igualdad es que la única igualdad que quizá sea posible, pero no porque sea deseable, sino porque es imposible de soslayar, es imposible de que no exista, es la igualdad de, no sé si Habermas, pero algún autor lo llama, como es como la igualdad de reconocimiento.
¿Por qué? Por ejemplo, si yo necesito hacer un contrato porque voy a vender este libro que está aquí, yo necesariamente tengo que reconocer que la persona que me va a comprar este libro y va a firmar el contrato para llegar al acuerdo, para plasmar su consentimiento, necesariamente yo tengo que admitir que la persona, primero, es ser humano, es ser humano igual que yo, es racional igual que yo, y tiene la capacidad jurídica para obligarse igual que yo. Porque no tendrá sentido que yo haga un contrato para vender este libro a un perro o a un mono. ¿En qué sentido? Porque al no reconocer racionalmente, o al reconocer racionalmente, mejor dicho, que no lo puedo hacer con alguien que no es de mi especie, yo estoy admitiendo que los de mi especie son iguales que yo, desde el punto de vista de la capacidad jurídica para obligarse, para ser susceptible de derecho, ser sujeto de derecho. Entonces hay como un carácter implícito de reconocimiento de que la contraparte o de la parte contratante conmigo es alguien igual que yo. O sea, es algo muy sutil, muy abstracto. Y pudiera añadir que no se necesita tampoco un manual para eso, porque esa asociación es antigua como es antiguo el hombre. Por eso tú no comes con un tigre, por eso tú no te bañas con un cocodrilo, ¿vale? O sea, lo digo porque hay personas en el debate se ponen como que a abstraer mucho y me encanta que tienes una visión práctica y la palabra es feasible, factible de las cosas. Me encanta, me encanta. Ilson, sí, así que los chicos que sean de estudiantes de Derecho, comenten ahí, de pronto arman un grupo en WhatsApp y comparten conocimiento. Uno nunca sabe cuándo van a necesitar un abogado o para hacer una pregunta, porque, bueno, aquí tenemos a nuestro querido amigo Ilson. Y yo, mira, yo me acuerdo que yo hacía reunioncitas en Venezuela de estudiantes de Derecho que le gustaban las ideas de la libertad y hacíamos debate y tal y no sé qué. Y también pude parir una anarcocapitalista y hoy es muy famosa por ahí en las redes. Me siento tan padre, progenitor, me siento tan feliz por eso y me encanta, I can relate, o sea, me puedo sentir como tal vez te sientes tú y creo que te voy a hacer 2 preguntas para cerrar. Bueno, no, tengo que hacerte 3. Vamos a ver cuál responde más breve. La primera, ¿qué crees que puede estar faltando en el mundo libertario? Aguántala ahí. La segunda, ¿qué puedes añadir, qué puedes decirnos de la empresarialidad para cerrar, o de tu perspectiva de abogado sobre la figura del empresario? Y la tercera es más como una conclusión mía de que veo que cada abogado ejerce el derecho a su manera como empresario y eso es una validación de que el derecho puede ser ejecutado por algo alguien contrata a un abogado y a otro no, porque cada quien tiene su práctica y su cuestión, pero vamos con la primera. Cuéntame rapidito, ¿qué crees que puede estar faltando en el mundo de las ideas de la libertad? Mira, yo creo que, bueno, es obvio que más espacio como esto, claramente, porque, bueno, no digamos que a veces no es culpa de la persona, bueno, está en un entorno como Venezuela, complicado, buena medida de la responsabilidad no es suya, digámoslo así, pues vamos a disculparlo un poquito. Pero a veces, y a mí me ha pasado, yo a veces no subo contenido tan frecuente, de forma tan seguida, pues. Entonces, más espacio como esto, que tenga la disciplina que tiene Maxi, por ejemplo, y Sergio, y ahora estás tú también. Que espacios así que tengan la constancia, la disciplina, como para ir creando un espacio significativo para que personas que quizá están cerca de alcanzar o de internalizar estas ideas puedan acercarse con confianza, ¿entiendes? Puedan verle contenido, comentar, ¿entiendes? Por ejemplo, un espacio así no hay, yo no conozco en Colombia o aquí en Venezuela un espacio así, como el que tienen aquí en Tertulia Vital, ¿entiendes? Entonces quizá por allí se me ocurre que es lo que falta. Otra cosa que también me falta, que creo que falta, en el ámbito del derecho, o mejor dicho, de la filosofía del derecho. Creo que hay que superar el naturalismo. Creo que hay que superar el naturalismo. Porque fue una teoría muy útil en el siglo XIX, era lo que mejor era lo que teníamos para explicar con mayor asidero la teoría jurídica de la libertad y parte del siglo XX también, y creo que es algo que hay que superar. Y por eso es que yo tengo la tarea personal
que es precisamente lo que me apasiona a mí, una teoría jurídica adaptada o que se adecua a los descubrimientos científicos de vanguardia, a la actualidad de la filosofía, etcétera, etcétera. Creo que una vez lo conversé con Maxi, con Tertulio de Mitaña, y Maxi, que es el tridimensionalismo jurídico, yo lo combino con el institucionalismo jurídico tipo hayekiano, bueno, son varias cosas, pero creo que para estar en el terreno de la libre competencia de ideas, creo que hay que superar en el ámbito de la filosofía del derecho y la teoría jurídica el naturalismo. Quizá, quizá hay libertarios que no estén de acuerdo, pero es mi forma de verlo. Y no importa si no están de acuerdo, porque eso quiere decir que la libertad existe. Ahora, en una línea, no importa que tampoco yo lo entienda, pero explícame por qué hay que superar el naturalismo. Porque fíjate algo, yo creo que la mejor forma o la forma más adecuada de hacer filosofía o de reflexionar acerca de los tópicos de la filosofía, de los problemas filosóficos, es una filosofía que esté informada científicamente, porque yo no me voy a poner a reflexionar sobre, por ejemplo, alquimia ahorita. Me voy a hacer una filosofía de alquimia en el siglo XXI, no tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces yo quiero reflexionar, o creo que es más apropiado abordar los problemas filosóficos y en concreto de la filosofía del derecho, informándome científicamente de lo que ha descubierto la ciencia hoy, la ciencia de vanguardia. Porque creo que eso es lo que me va a nutrir a mí para darle contenido a mis reflexiones filosóficas. Entonces yo naturalmente... ¿Quiere decir que quieres integrar el método científico dentro de la teoría de la filosofía política? No, porque no. Yo lo que estoy diciendo es que en toda teoría, que intente explicar alguna realidad, en este caso de la teoría jurídica, tiene que partir necesariamente de reflexiones filosóficas. Subyace a la teoría una reflexión filosófica, porque ¿de dónde parte? De un sustrato epistemológico, de un sustrato metafísico, de un sustrato lógico, de un sustrato ético. Precioso. Entonces, si el naturalismo parte de tópicos para construir una teoría que no se adecua a lo que ha descubierto la ciencia ahorita, creo que no es correcto. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en contra, por ejemplo, de lo que hace el naturalismo el quietismo. Yo lo llamo quietismo. Bueno, hay varios profesores que lo hacen así, pero yo lo llamo quietismo ontológico. Y eso lo voy a explicar cuando hable de expresarialidad también. El quietismo ontológico de la metafísica tradicional. ¿Qué significa? Que de todas las posibilidades operatorias de la naturaleza humana, se restringen una sola de esas operaciones, y a partir de esa operación, de ese reduccionismo, construyen toda la teoría. Me encanta. Es decir, el naturalismo presume que el ser humano, en su carácter de ser, de ontológico, no cambia. Es quieto. Y eso contradice lo que ha descubierto, por ejemplo, la filosofía de la biología, o la biología, la antropología, etc. Hayek también, ¿no? Lo que dice Hayek. Cierto, claro. Y te recomiendo una palabra que se llama la heurística o proceso heurístico, que quiere decir que siempre estamos en un proceso de descubrimiento. Me parece fundamental. Sí, exactamente. Entonces, voy con la segunda respuesta. Me preguntaste de la empresarialidad, ¿no? Sí, señor. Mira, va por la misma línea. La empresarialidad, o sea, todos sabemos, empresario, indo, prehenso, prehendo, descubrir, asir, tomar algo, descubrir algo en la realidad, aprovecharse de eso, y como la realidad es tan compleja que y si es libre, pues al momento de aprovecharse de eso beneficiamos a los demás. Creo que la empresarialidad es quizá uno de los caracteres operatorios más importantes de la naturaleza humana, pero no es el único. Claro. ¿Por qué? Porque si el entorno, mira, el ser humano, si el entorno que está el ser humano, no propicia o no alimenta la empresarialidad, eso está ahí dormido y va a alimentar otros caracteres distintos, y por lo tanto va a tender hacia una moral distinta, una costumbre distinta, otra cosa. Si, por ejemplo, si alguien nace en esclavitud, como en los campos de algodón, por ejemplo, sí, aunque la empresarialidad sea un carácter importante dentro de la complejidad humana,
no va a estar allí, no va a aflorar, porque el entorno no va a propiciar que se alimente ese carácter operatorio. Y eso es lo mismo que hace que cuando no hay libertad, la moral involuciona, no florece, porque el entorno, la relación del individuo consigo mismo como sistema y el sistema externo, que es el entorno, hace que afloren unos caracteres distintos a la empresarialidad porque está dormida. Y por eso creo que no solamente la empresarialidad, sino el entorno también. Bueno, es una combinación de todo, es una relación de sistemas. El individuo o el ser humano es un sistema de sistemas, es un sistema dentro de un sistema. Eso se llama fractalidad, un sistema que se autorreplica a diversas escalas de la realidad. A nivel individual, a nivel del entorno, a nivel ya de toda una nación, después a nivel de la naturaleza, etc. Entonces son como sistemas que se autorreplican, pero a escalas distintas, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a microescala, pues vemos a la escala genética, y así, pues eso. Entonces, básicamente eso. Entonces, así por ejemplo, como la sociedad se autoorganiza de forma espontánea y crea unos valores emergentes a partir de la interacción de sus elementos, que son los individuos, el ser humano, su cerebro, por ejemplo, las neuronas también son un sistema autoorganizativo cuya dinámica de sus partes crea un fenómenos emergentes que es el pensamiento, las ideas, etcétera, etcétera. Eso básicamente, no sé si conocen a Fuster, por ejemplo, que toma de Hayek varias ideas de su libro El orden sensorial y desarrolla en buena medida, también con otras ideas, su teoría de la neurociencia, de la relación entre el funcionamiento del cerebro y la libertad. Me encanta, me encanta. Veo que te has metido a fondo también en ese campo científico y encuentro súper interesante que hayan personas ahorita planteándose cosas así. Yo pensaba que yo era el único loco. Yo estaba leyendo hace poco de holismo y cómo la palabra holístico, ¿verdad? Eso tiene que ver. Eso lo veo interesantísimo y nunca me imaginé que un abogado estuviera planteándose cosas de ese estilo y de verdad te felicito porque haberse dado cuenta de que el reduccionismo te lleva a un desastre impresionante, tan impresionante que ni te das cuenta del desastre que hay. Yo creo que hay mucho futuro ahí en eso que estás desarrollando. Y lo otro, la tercera pregunta, el tercer planteamiento que te quiero hacer para que me des de vuelta lo que piensas es, muchas personas, como ya lo saben, y conecta con lo que hablamos en un principio, dicen, mira, no puede haber una justicia privada, no puede haber esto y lo otro. Igualito, cada abogado, aunque no sea libertario, aunque no sea liberal, hace lo que le da la gana, hace con la ley lo que le da la gana, trata a los clientes como le da la gana, cobra lo que le da la gana, tiene los amigos jueces que les da la gana, vive su vida privada como le da la gana y sin delatar y sin exponerte demasiado, cuéntame qué opinas al respecto. Sí, bueno, es un error común, pues. O sea, los típicos argumentos contra el socialismo o el estatismo o la planificación central de la sociedad se aplican para todos los ámbitos en que se puede cuestionar al Estado, porque los economistas, Mises, por ejemplo, lo hace criticando y Hayek también, la economía planificada, la toma de decisiones de forma centralizada, de ajuste de precios y todo eso. Si tú llevas esos mismos criterios, que son en el fondo es epistemología, porque es una teoría, es criticar una concepción de la aprehensión del conocimiento del planificador, y es también era epistemológica y, bueno, no recuerdo la otra, pero en fin, si tú llevas esas mismas críticas, las llevas a cómo se organizan los tribunales, es lo mismo, cómo el juez sabe o cómo el magistrado que está allá en la capital sentado en una oficina, exacto, que va a emitir una jurisprudencia, o sea, una interpretación que se va a aplicar de forma vinculante, o sea, obligatoria al resto de la sociedad, cómo él sabe que eso se adecua a lo que quieren millones de personas interactuando y formando contrayendo relaciones jurídicas, formando problemas jurídicos, cómo él sabe eso, es lo mismo. O sea, el cálculo económico se puede para todo, pero si tú profundizas, en realidad es un problema epistemológico, un problema de el error en la adquisición de conocimiento, o sea, creer en la posibilidad de que se pueda adquirir ese conocimiento. Entonces el juez no puede hacer eso. Es imposible que un juez en el monopolio judicial pueda decir,
las personas se van a regir por este criterio que yo digo. Entonces, quizá el monopolio judicial es una de las peores formas de organizar el derecho, de organizar la administración de justicia. Entonces, descentralicemos eso y que los actores privados en cada uno de sus privados o bueno, comunitarios, puede ser vecinales, También, ajá, ajá. En su caso, comunidades, como conocen el entorno concreto de cada lugar, de cada comunidad, pues bueno, tienen la capacidad de acceder a la información contextual y parcial de cada entorno y entonces hay más posibilidades de solucionar. Pero no centralizadamente, es la peor forma de hacerlo. Eso es uno. El otro argumento que iba a decir es el de los incentivos, claramente. Porque está el del cálculo, que en realidad es un problema epistemológico en el fondo, y el de los incentivos, que bueno, creo que es más común que lo digan como crítica. ¿Qué incentivos tiene un burócrata judicial para atenderte de buena manera, solucionarte el problema si no le interesa porque cobra lo mismo, le da igual? Me encanta. Le da igual. Entonces quizá un vecino que tenga un emprendimiento de resolución de conflicto o trabaje para una empresa de resolución de conflicto, como es tu vecino, tiene afinidad, sabe que tiene que tratarte bien porque hay una cierta reciprocidad de que cuando él tenga un problema también tú se lo vas a solucionar, pues bueno, hay más chance de que salga mejor la cosa, ¿no? Entonces tiene mejores incentivos. O de repente, si él sabe que no te trata bien, tú puedes reclamar y lo pueden votar, pues entonces tiene mejores incentivos para hacerlo. Entonces aplica para todo. Lo único que tienes que hacer es trasladar las críticas al socialismo en general, que siempre se hacen, que son de cálculo económico básicamente y de incentivo, al campo de lo jurídico, de la administración de justicia monopólica y vas a tener los mismos resultados. Y eso policentrismo judicial y descentralización y justicia vecinal y comunitaria, privada. Pues. Puede ser privada, puede ser pública pero comunitaria, o puede ser vecinal, como la quiera, pero policéntrica, porque es la clave que yo pienso. Ilson, si tú pudieras estructurar todo lo que has dicho de una manera sencilla para ignorantes o más bien ajenos a este tema, creo que es mucho lo que puedes ayudar, entre otras cosas, porque que la sociedad sea curiosa y tenga inquietudes. A mí siempre me ha gustado el tema del habeas corpus y el habeas data. Siempre me ha gustado. Creo que no está explotado. Sí, ahora con cada aplicación en el teléfono es un contrato y así como hay un revisionismo histórico, puede haber un revisionismo contractual digital. En fin, los abogados creo que tienen una mina de oro en sus manos, pero muchos prefieren tener una mina de carbón porque el Estado y el sistema jurídico y bla, 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 bla. Pero creo que ustedes ni hablar del tema de la salud, porque los temas que se pueden ganar por mala praxis médica y por corrupción, tráfico de influencia y otra serie de cosas más que no quiero mencionar, que mejor que la gente averigüe. Y así como muchas otras cosas, creo que los abogados tienen el mundo en sus manos si actúan como empresarios, porque todo lo que tú has dicho es a través de que el abogado funcione no tanto como un funcionario, sino como un empresario, ¿sí? Pasa que es muy sabroso tener criterios capitalistas, pero como un señor feudal. Eso es muy, muy sabroso, ¿verdad? Sí. Pero creo que esto da paso para otra cosa. Ya hablé demasiado, me apasioné, estoy feliz de verte. Cómete una cachapa en nuestro nombre, así con bastante queso y cochino frito por allá, ¿ok? Y te dejo aquí con los chicos para que te pregunten lo que sea. Sí, si querés decir algo. Dígalo. Decir algo, Ilson, sí. Y después. Se me ocurre que, por ejemplo, si entendemos la empresarialidad, claro, como un proceso de descubrimiento, como una facultad de descubrir algo para solucionar un problema, empresarialidad, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando yo analizo la jurisprudencia, entre comillas, que no es jurisprudencia, pero bueno, ya le han dicho que es jurisprudencia. La jurisprudencia nos enseñan a nosotros que es la interpretación que hacen los jueces acerca de un tópico del texto legal para actualizar la norma, para modificar derechos, etc. Sí. Entonces, yo me di cuenta que, por ejemplo, WhatsApp, creo que salió en 2009, ¿cierto? No recuerdo mal, WhatsApp en 2009. Pero se popularizó en Venezuela en 2012. O sea, ya se usaba de forma masiva en la época de BlackBerry, en 2012. En WhatsApp se soluciona el problema. WhatsApp es una plataforma que, sin quererlo, como siempre pasa en el mercado, permite que las personas que no se conocen o personas que, o sea, nunca se han visto,
se reúnan en un grupo y dirima controversia. Hay grupos vecinales de juntas de condominio, por ejemplo, y ahí resuelven los problemas. WhatsApp está popularizado en Venezuela de 2012. Entonces cualquiera que fuera un juez comunitario, por ejemplo, un juez de la comunidad, un juez vecinal o un juez privado, ve WhatsApp y dice, ok, vamos a crear entonces un criterio con la técnica, el conocimiento técnico legal, un criterio que le permita a la gente ampararse allí para que pueda defender sus derechos en entornos como WhatsApp, cualquiera. Sí. O sea, es algo que se te ocurriría a ti, incluso no siendo abogado. Mira, WhatsApp sirve para solucionar problemas, vamos a trabajar eso. Fácil. Claro, no lo vas a hacer porque en Venezuela hay el monopolio, como casi todos los estados. Sí. Fíjate algo, lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia, pero ¿cuándo lo hizo? En 2022, o sea, 10 años después. Oh my God. O sea, tuvieron que esperar 10 años, tuvieron que pasar 10 años para que yo pudiera ir al tribunal y decir, mira, hay un grupo de WhatsApp aquí que hay un problema, soluciónenmelo. O esto es una prueba. Las pruebas de WhatsApp son válidas desde que el juez dijo que en 2012, 10 años después de que son válidas. No, y en 10 años se han comido todos los reales posibles y han habido todas las pérdidas posibles y a nadie le importa eso. Entonces, fíjate algo. Entonces, yo he usado eso para argumentar contra ciertos abogados y para decirle, mira, los problemas se pueden solucionar siempre y cuando no exista monopolio judicial. Se pueden solucionar con el conocimiento parcial y contextual que podemos tener acerca de esos mismos problemas. Y forma independiente, y por ahí me voy. Entonces, bueno, quería plantear eso. Muy bien. Bueno, para mí es un gran placer escucharlo a Ilson, primero porque, bueno, lo considero un amigo, creo que tiene gran potencial porque sabe mucho y además la pasividad con la que comunica las cosas, creo que estás para mucho, Ilson, realmente te lo digo, no es por quedar bien, o sea, realmente lo siento. Obvio, es venezolano, obvio. Me gusta lo que habló también al principio de eso que dice, bueno, la mayoría de los abogados son como muy cuadrados con esta cosa. Yo, con el tema del Estado, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo en realidad eso es algo que veo en la mayoría, por suerte no todos, pero la mayoría de los profesionales en general. Creo que al estar más años expuestos también al adoctrinamiento estatal, es algo que pasa, como que los vuelve como más cuadrados, como que se establecen unos límites, ¿no? De no poder salirse de ahí. Entonces, cuando estoy ante un profesional que con la mente abierta y que se cuestiona las cosas, es como el doble de satisfacción, ¿no? Porque pasó por todo ese proceso y aún así no se dejó de adoctrinar, o si en algún momento se dejó de adoctrinar, luego supo salir de eso, ¿no? Entonces, para mí es fantástico. Bueno, quería preguntarte, porque primero, a ver, la realidad es que vos naciste y estás viviendo en uno de los países más represivos del mundo, y sin embargo, siempre que nosotros te convocábamos aquí a dar charlas hablando sobre anarquismo y un montón de cosas, nunca tuviste temor a mostrar tu rostro. ¿No tenés ningún temor en mostrar el rostro? Mira, creo que el temor es natural, el ser humano. Y bueno, yo creo que a pesar del temor, es como está el temor presente, pero la pasión le gana. Entonces lo hago igual. ¿Entiendes? A pesar de que es evidente pues el riesgo que existe. Y bueno, no, eso, me apasionan las cosas y las digo. Claro, hay cosas que no digo porque, bueno, una cosa es ser apasionado, otra cosa es ser idiota e ingenuo. No, cosas que no digo. Por eso es que precisamente cuando estaba hablando hace rato, di a entender cosas, pero no las dije. Creo que se entendió. Entonces, eso. La pasión le gana al temor, reconociendo el riesgo y no siendo ingenuo. Entonces, por ahí va. A veces he publicado textos anónimos, que lo que me importa es el mensaje, pues, en ese caso, y le llega a la gente. Y yo creo que el mayor impacto, a pesar de la situación y del contexto, el mayor impacto que yo he tenido es personal, con mis amigos, con mis familiares, con colegas, con clientes, y ahí pues que me siento, claro, no siempre va a querer influenciar más y más y más, pero digo que he aportado algo. Totalmente, Ilson. Es fantástico lo que decís. Bueno, o sea, cuando yo estuve comentando en mi círculo, sobre todo de Twitter, ¿no? De que íbamos a entrevistarte hoy a ti, para la gente que no te conocía, les decía que eras venezolano, que eras un abogado anarquista, y mucha gente quedaba, uy, abogado anarquista, wow, o sea, qué raro, ¿no? y quiero preguntarte porque mucha gente le llamó la atención.
¿cómo se lleva esa vida, ¿no? De por un lado tener que defender la ley, o sea, no defender, pero sí como que actuar en base a la ley del Estado, ¿no? Y por otro lado reconocer que esa ley no es lo ideal, no es lo ético. ¿Cómo compatibilizás eso en tu vida? Porque bueno, claro, es difícil. Hay una tensión allí entre una cosa y otra. Sin embargo, como creo que comenté un poco al principio, yo intento mediar para que las partes no lleguen a los tribunales. Vienen a mi oficina, esta es mi oficina, e intento que solucionen el problema aquí. Hacemos un contrato privado, en contrato privado puedo poner una cláusula de resolución de conflicto, puedo poner una cláusula de arbitraje, llamo a varios abogados o de abogado de confianza del cliente y hacemos una cláusula de arbitraje. ¿Para qué? Para que en caso de que surja una controversia, alguien no cumpla con un aspecto del contrato, pues ellos confíen en los árbitros que han suscrito en el contrato, que confíen sobre los cuales depositaron su confianza y se soluciona. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En caso de que sea arbitraje, a veces conciliación simplemente hay una diferencia. En caso de que sea arbitraje, el árbitro emite un laudo, que sería como una sentencia, entre comillas, y ese laudo se homologa en el Estado, ese sí se homologa en el Estado, como que le da fe pública, entre comillas, para que eso tenga efectos jurídicos, pueda llamar fuerza pública, ejecutar de manera forzosa los contratos en caso de que la parte que perdió no quiera cumplir voluntariamente. Entonces intento, claro, no siempre funciona, pero intento que los problemas se solucionen antes de llegar al Estado con mediación, conciliación y arbitraje. A veces es inevitable porque son casos que, por ejemplo, no están de acuerdo o no está la otra parte aquí, entonces si no está la otra parte aquí hay que citarlo por tribunales y así pues, no en todos los casos funcionan, pero intento en la mayor parte o en la mayor medida posible que eso ocurra pues. Siempre reconociendo esa tensión que tú dices, ¿no? Entre trabajar necesariamente con la ley estatal, entre comillas, yo lo llamo ley entre comillas, o pseudo ley, y de la justicia real de la sociedad. Tuve ahí un problema. ¿Me escuchás, Wilson? Porque se me cortó. ¿Me escuchás? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ok, porque se me cortó, no sé si fue el internet o qué, pero se me apagó. Perfecto. Lo que quería preguntarte, que creo que sería interesante, me quedo trancado acá los comentarios, no sé porque estoy... ahí está retomando, ok. Sería interesante porque José te hizo la pregunta de cómo ha influido las ideas de la libertad en tu profesión, y fue una pregunta muy, muy interesante. Te hago la pregunta a la inversa también. ¿Cómo tu profesión ha influido para vos poder desarrollar aún más las ideas en las que crees? Máximo volando. Ok, lo primero. ¿Cómo ha influido? Bueno, porque yo naturalmente soy un buen lector de filosofía y de filosofía del derecho. Y como he profundizado tanto y he sido a la vez crítico de lo que he ido leyendo y de lo que me han enseñado en la universidad, he buscado gente que quizás no es muy conocida, pero que tiene ideas que son críticas al status quo, a la teoría del status quo. No sé si me escucho. ¿Sí me escucho? Ah, se desconectó Maxi. Y por eso mis lecturas independientes, fuera de la universidad y fuera de lo que me enseñan en la universidad, porque también, bueno, yo también estudié filosofía, por cierto, ya terminé, estoy haciendo la tesis, maestría, entonces mis lecturas particulares acerca de la teoría jurídica y filosofía del derecho, aun cuando muchas de esas fuentes no sean libertarias, siguen siendo críticas del status quo, entonces yo las llevo a mi ámbito libertario y las explico por allí. ¿Entiendes? De hecho, el trialismo no es anarquista, sino que yo lo convierto en anarquista porque lo acoplo con el desenvolvimiento de las instituciones jurídicas evolutivas y todo eso. Entonces va por allí. Y la pregunta era al revés. ¿Cómo es al revés? El revés es cómo mi profesión ha influido en la idea de la libertad. Por la particularidad o la peculiaridad del tipo de profesional que soy. Porque yo siendo abogado no es común que yo diga cosas o critique cosas desde un ángulo que normalmente no se lo va a escuchar a un abogado. Porque el abogado te va a decir, ok, el legislador cometió un error al decir, por ejemplo, existe el delito de incitación al odio. Para mí no existe.
Entonces, ¿qué es lo que haría un abogado normal, positivista? Bueno, entonces hay que reformar, hay que ir a la asamblea y pedir que hay que reformar esa ley para que sea mejor. Entonces yo digo, no es necesario ninguna ley porque no existe, no hay un fundamento doctrinal que sustente o le dé contenido a esa proposición legal, entre comillas. Y entonces hago críticas desde un ángulo que no se le escucharía a un profesional del derecho normal. Y los abogados escuchan eso. Y uno de los que más me ha prestado atención, que no todos lo hacen, es el que yo le digo mi discípulo, pues, porque es un muchacho que se acaba de graduar y yo le he ido como orientando, le he prestado libros, le he regalado libros y así. Entonces, básicamente eso. Muy bien, la última pregunta para ya dejar hablar a mis compañeros, que me interesa saber un poco la situación de Venezuela, porque digo, a ver, no la situación que conoce todo el mundo, porque creo que ya lo sabemos, ya sabemos lo que está viviendo Venezuela, ya todo el mundo lo sabe. Hemos hablado acá con Nilsson, con José, con Freiti y con Gustavo en ese día hicimos un programa sobre Venezuela. Ya todo el mundo sabe lo que se vive en Venezuela, la represión, todo esto, ¿no? A mí me interesa un poco cómo zafar de eso, y a mí en un momento me llegó cierta información de que, digamos, alejado de las grandes ciudades, alejado de Caracas, bueno, las ciudades grandes de Venezuela, como que el Estado no llega tanto, e incluso había, por ejemplo, supermercados enteros que aceptaban criptomonedas, tipo cosas así como más descentralizadas que la gente podía hacer justamente porque a sectores más alejados el Estado no llegaba. ¿Es así? Sí, yo tengo alguna información sobre eso, de un colega, por cierto. Mira, yo creo que cuando el Estado se hace grande, muy, muy grande, es muy fácil que falle, el famoso fallo del Estado. Se le empiezan a ver las costuras. Cuando es pequeño es más peligroso porque es eficiente, o sea, entre comillas, eficiente, entre comillas. Pero cuando es grande empiezan a haber errores inconcebibles y la gente se da cuenta. O sea, yo digo que cuando es como el rey va desnudo, la gente empieza a ver al rey desnudo. Entonces, hay un profesor de Derecho, es liberal, creo que es liberal clásico, se llama, es de apellido Canova, no recuerdo el nombre, es de apellido Canova. Yo he ido a charlas y conferencias que él ha dado en Caracas. Él tiene un estudio sobre cómo en Venezuela, debido a los fallos del Estado, han llegado a formarse, por ejemplo, en el campo de la educación, que es lo que él aborda, escuelas comunitarias de forma espontánea, sistema educativo en forma espontánea, porque hay pueblos lejanos que están, como tú bien dices, lejos de las ciudades, que son pobres, etcétera. Entonces no llega la educación pública, el financiamiento, el presupuesto, como lo quieras llamar, y entonces la gente en esos pueblos se autoorganiza y crea escuelitas en casas humildes y dan sus clases y ahí se educan, y entonces él ha estudiado eso. Tiene un artículo, no recuerdo bien el artículo, el nombre, pero tú lo buscas en internet, él es apellido Canova, abogado venezolano Canova. No sé si es Carlos, Rafael, bueno, búscalo como Canova. Tiene un estudio sobre cómo en Venezuela, como producto de la crisis, han aparecido un sistema educativo espontáneo en diferentes lugares, digamos, allende de las ciudades, muy, muy lejos de la ciudad. Y pues, entonces eso me da a pensar a mí, o refuerza la idea de lo que te dije ahorita, ¿no? Cuando el Estado se hace muy grande, se empieza a mostrar desnudos, se empieza a ver su falla, se empieza a ver su costura. Y por eso que dije al principio que de una manera muy extraña es fácil que la gente, en algunos casos, se haga susceptible a las ideas de la libertad, porque como ya tiene el descontento, entonces si tú le das una crítica muy bien elaborada, se te la compra, fácil, la compra. Excepto, bueno, que seas abogado, porque, por ejemplo, yo he batido con abogados que son constitucionalistas, imagínate eso, es doctorado en Derecho Constitucional, que eso no es ni derecho. Yo le digo, tú no estudias Derecho, tú estudias burocracia, política, porque la única manera de explicar una constitución es la política. Entonces, y esa es una idea extraña también que no diría un abogado, que no debería existir ninguna constitución de esa naturaleza. Pero, bueno, esa es la cuestión. Recomiendo que lo busquen, profesor Canova. Es abogado. Y hay otro profesor también, pero no sería en el ejemplo que tú dijiste. Él se llama Roberto Jun, es de Caracas también, es muy bueno. Es liberal clásico, si no recuerdo mal. Él tiene un estudio no sobre cómo en Venezuela se formaron sistemas educativos espontáneos, sino
que tiene un estudio acerca de cómo a través de diversas plataformas se han podido solucionar problemas jurídicos que el Estado no, es inconcebible que el Estado lo haga, ¿no? Entonces, él habla mucho de la digitalización del derecho a través de blockchain y esas cosas. También recomiendo que lo busquen. Roberto Jun. Muy bien, Nilson. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar a hablar a mis compañeros. Dani, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Maxi. Hola, Ilso. Bueno, es muy interesante, la verdad, todo lo que estás platicando, porque nunca habíamos tenido, o al menos desde que yo estoy, nunca había tenido el gusto de escuchar a algún abogado. Y fíjate que yo tengo amigos abogados que van como por esta línea ideológica, que se interesan por las ideas, pero que sí, inmediatamente para ellos, lo primero que notan es que siendo abogado, bajo nuestro sistema que tenemos positivista, es un poco complicado. Fíjate que en México, pues actualmente viene ya una reforma fuerte al terreno de lo laboral. Se pretende que para el 2030 ya esté instaurado una jornada, por decreto, claro, por decreto, una jornada laboral de 40 horas a la semana. Entonces, aquí la pregunta sería, desde tu experiencia como abogado, digo, entiendo que tenemos constituciones diferentes, pero el tipo de ley es más o menos el mismo. ¿Cómo se puede proteger un empleador ante las medidas violentas sobre los salarios que además han ido gravando en México? En México vienen desde AMLO, Claudia los continúa, y ahora pues la decisión de establecer de forma forzosa un horario laboral, desde luego que va a perjudicar no solo a los empleadores, sino también a las bases de la pirámide laboral. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú puedas dar para protegerse, en este caso a los empleadores, a los creadores de empleo y de riqueza? Mira, primero quiero. Se escucha. Sí, Dani, cerrá el micrófono. Creo que alguien tiene el micrófono encendido y se escucha mal. Ahí, a ver. No, no es Daniel. Sí. Ahí, a ver, ahí. Ok. Antes de responderte, quiero poner algo entre paréntesis o hacer una precisión. Quizá la mayoría de los planteamientos o estrategias que yo he esbozado aquí parten desde mi experiencia en la rama que yo ejerzo, que es civil. Civil, mercantil, un poco laboral también, civil, mercantil, laboral. Y quizá no aplicaría tanto en el ámbito penal, porque en el ámbito penal tú no puedes hacer un mecanismo alternativo de solución de conflictos. En todo caso, sería dentro de los tribunales, que existe, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso, etcétera. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, quizá, por ejemplo, un abogado que le apasiona el derecho penal nunca va a encontrar, es muy difícil que va a encontrar la manera de despojarse del esquema mental estatista. Es muy difícil, porque les cuesta más concebir un sistema penal despojado de el monopolio judicial o el monopolio estatal en general. Ahora voy a tu pregunta. ¿Aquí en Venezuela existe? No, es muy difícil. Aquí en Venezuela, por la vocación socialista del Estado, cosa que después de todo es redundante, se ha estructurado todo un conjunto de principios que, vistos superficialmente, parecieran objetivos, pero que, analizados con mayor precisión, tienen el sesgo a favor del trabajador. Por ejemplo, el indubio pro operario, ya eso es muy conocido, creo que ya sí está en toda Latinoamérica. Indubio pro operario significa que la duda favorece al trabajador. Indubio pro operario. Indubio pro operario. Es decir, que en caso de que en un caso exista duda, el trabajador va a tener razón. Partiendo por allí. Entonces ya hay un sesgo. Los principios son como la base a partir de la cual se va a construir toda la teoría jurídica y se va a plasmar en el texto legal todo el desarrollo normativo. Entonces, si parte de unos principios que ya están sesgados, pues es muy difícil. Muy difícil. Y hay otro principio que, por ejemplo, reza como sigue. No recuerdo. Es el principio, está en el 91 de la Constitución. El 81.
la realidad sobre las formas, la realidad sobre las formas. Y también tiene un sesgo a favor del trabajador. Lo mismo ocurre que, por ejemplo, con los contratos de arrendamiento, y ahí sí es civil, es más flexible, pero ocurre también que la misma ley tiene un sesgo a favor del arrendatario, a favor de la persona que se alquila allí, y no a favor del propietario. Precisamente por la vocación socialista, valga la redundancia, del sistema. Entonces es muy difícil, es muy difícil. La LOT, aquí la LOT es la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, qué nombre tan largo, sí prevé adecuándose al criterio constitucional de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y tal, pero no, eso no tiene mayor fuerza. No tiene mayor fuerza porque el sistema jurídico en el ámbito laboral se basa en contratos colectivos, en la influencia de los sindicatos, y todo eso está influenciado por el Estado. Es muy difícil que en el ámbito laboral puedan solucionar algo. Yo optaría quizás, por ejemplo, se me ocurre, que hagan algo con tecnología, se me ocurre, pero no te sabría decir una solución concreta. Claro, habría que estudiar a fondo la manera, ¿no? Si de repente estudiando la estructura normativa, se escucha doble. De repente estudiando la estructura normativa, un mecanismo que pudiera fungir como una forma de contrapeso a cuestión o de algo alternativo al sistema normal. Pero bueno, habría que revisar. Pero superficialmente te diría que es muy difícil hacerlo. Muy difícil. Un abogado normal te diría, bueno, vamos a luchar por reformar la ley laboral. Pero bueno, yo soy muy pesimista con eso. No creo que funcione. Está sometido a grupos de presión, al interés político, y no creo que vayas a lograr mayor cosa. Del 100% que vayas a lograr, vas a lograr que yo el 3%, el 5%, y con eso no vas a tener mayor influencia. No creo que funcione, la verdad. De hecho muchos de los trabajos que han aparecido en el siglo XXI gracias al Internet han sido libres por eso, porque el Estado no ha logrado alcanzarlo todavía, como el teletrabajo, cosas así. Pero bueno, siempre la sociedad va avanzando y el Estado va detrás como persiguiéndola, como el correcamino. Pero esa es quizás no es muy alentadora mi respuesta, pero es la realidad, pues no hay forma, no hay una forma que yo te pueda decir de manera inmediata que pueda servir como estrategia para eso. Sí, o sea, realmente sí comprendo esa parte, súper complicado. Bueno, en tu caso, ¿recomiendas tú en particular algún libro, tratado o fuente de información que de algún tema en especial que a ti te gusta? O sea, tú me acabas de comentar que te llama más la atención como lo civil y esta cuestión. ¿Alguna fuente de este tema que tú nos puedas recomendar para irlos pasando a nuestros abogados de todos nuestros países libertarios y así ir esparciendo un poco más esta idea que tú tienes y que nos pueda favorecer a seguir difundiendo nuestras ideas en base al derecho, claro? Hay muchos libros, Pues bueno, ahorita nos dedicamos a los comentarios, que creo que unas preguntas interesantes. Ajá, a tu pregunta. Hay muchísimos libros buenos que deberían leer abogados y no abogados. Aunque bueno, mejor que lo lean abogados porque como tienen ya el acervo cultural técnico del derecho, pues uno lo lee y quizá van a valorarlo mucho más. Porque son autores que también son abogados, juristas e investigadores del derecho. Recomiendo que lean Mitología Jurídica de la Modernidad. Paolo Grossi, jurista italiano. Critica, es una esquematización histórica de cómo se ha ido construyendo o cómo se ha ido distorsionando, mejor dicho, el derecho a partir de la construcción del Estado moderno. Se ha ido monopolizando el derecho, politizando el derecho, distorsionando el proceso complejísimo de evolución de la cultura a partir de la creación del Estado moderno. Mitología Jurídica de la Modernidad de Paolo Grossi. Otro libro que también recomiendo, ya este quizás es más conocido, Bruce Benson, Justicia sin Estado. Que hace, él se basa mucho en la teoría de la public choice. La radicaliza porque la public choice es muy, digamos que es muy tibia, muy liberal clásico, por decirlo así, muy republicana.
Entonces, él radicaliza toda la teoría de la public choice a un ámbito en el que te demuestra cómo desde la propia sociedad, desde su propia dinámica, pueden aparecer soluciones jurídicas independientes que funcionan mejor, son más eficientes y más justas que el monopolio del Estado, el monopolio judicial, el monopolio de producción de leyes, entre comillas. Entonces, recomiendo esos dos libros de primera mano. Si quieren profundizar un poquito más, ya es una lectura mucho más densa, mucho más complicada, Carlos Cosio, que no es libertario, pero creo que es muy útil. Carlos Cosio tiene un libro que se llama Teoría Ecológica del Derecho, que es un libro complicadísimo, porque se basa en parte de la fenomenología de Husserl, la aplica al derecho y crea toda una forma de entender el derecho a partir de la conducta. El derecho es conducta e interferencia intersubjetiva. Lo que aparece en la norma jurídica no es otra cosa que una representación intelectiva de las conductas. Sirve para argumentar en contra del positivismo, que te va a decir que lo que aparece en la norma es simplemente una estructura normativa de condición y consecuencia, a la cual tienen que adecuarse las conductas como algo secundario. Prioriza la lógica, prioriza las conductas. No es libertario, pero sirve para mostrar el contraste con Kelsen, con Hart y los demás positivistas que son áridos en ese aspecto. Entonces, uno de esos tres libros, creo que con eso tiene. Sí, ya vamos a tomar nota porque honestamente sí hay que abarcar mucho más áreas. Digo, creo que nosotros empezamos, o al menos a mí me pasó que empezamos con un concepto de libertarismo que se basaba mucho en la teoría económica. Entonces hay que reforzar estas partes que también son muy importantes, como la filosofía que mencionabas, y también, por supuesto, el derecho en cómo podemos ir nosotros sustituyendo todo este sistema positivista para lograr una mejor justicia. Es lastimoso que, claro, tengamos que obedecer y que apegarnos todos a un método, a un modelo impuesto, pero gracias a la información que nos proporcionas y que nos van añadiendo todas las personas que promueven las ideas de la libertad, pues yo creo que no va a ser imposible que las personas empiecen a cuestionarse lo que está pasando con la ley, sobre todo porque paradójicamente sí hay mucha gente inconforme, pero creen que, y de ahí viene mi última pregunta, perdón, o sea, creen que utilizando más reformismo van a echar para atrás las constantes reformas igualitaristas que los están perjudicando, porque ahorita esto en mi país pasa muchísimo, que están inundándonos de leyes igualitaristas en pro de las minorías, claro está, y hay otro sector mayoritario de la población que se opone, pero que intenta nuevamente hacerlo por este mismo método. Entonces, esa es digamos que la última pregunta, o sea, ¿realmente crees que esto sea efectivo o es nada más un pequeño placebo y termina siendo peor a largo plazo? Yo creo que había bueno, hay un ruido. Ok, fino. Yo creo que vía reforma es muy difícil, es muy complicado. No creo que sea. No soy optimista por esa vía. Que creo que es lo que me preguntaste, ¿no? Que si vía reforma se puede conseguir algo. Ok, vía reforma no creo. Y la forma en cómo funcionaría vía reforma son muy desagradables porque, por ejemplo, para poder tomar decisiones que la gente no va a entender, tendría que ser un gobierno autoritario, entonces es contra la libertad, entonces no creo que sea adecuado. Ni desde el punto de vista de la mera teoría jurídica, ni desde el punto de vista de la ética, nada, no creo que sea posible. Yo creo que, bueno, soluciones desde la propia sociedad, con tecnología, yo creo que ahorita se puede aprovechar mucho la tecnología e irse por allí, buscar la manera. Pero bueno, respeto a que lo intenten, bueno, es que es decisión de cada quien, pero yo no aliento eso. No quiero inspirar a la gente a que lo intente. Claro, bueno, pues en este caso, esas serían, digamos que las preguntas que yo tendría para ti. Te Gracias. agradezco mucho. Y sí, o sea, yo entiendo tu pesimismo porque es un tema que, desde luego, teniendo que obedecer un modelo, pues sí, en este momento y a largo plazo resulta muy desalentador, pero pues toda la información que nos das es súper valiosa porque nos puede preparar para lo que viene en el futuro. Muchas gracias, Ilson. Eso sería todo. Dale, Sergio.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un gusto, Wilson, tenerte acá de nuevo. Solamente quería, de lo que habías dicho, ¿no? Y lo escribí, que los vacíos legales no son más que la incapacidad de la burocracia de poder exponer los problemas humanos y sus posibles soluciones. Exacto. Somos tan complejos nosotros mismos que, o sea, generamos problemas o tenemos problemas tan complejos que la burocracia no lo puede sintetizar, o sea, no lo puede plasmar. Y ahí nacen los vacíos legales. Sí, Y sí, no sé qué te parece la definición. sí, sí. Fíjate algo. Es muy bueno que lo plantees así. Claro, yo lo dije con otras palabras y tú lo dices con las tuyas. Es muy bueno porque la mayoría, por no decir todos, los que redactan la ley tienen un problema grandísimo porque se tienen que imaginar todas las posibilidades de actuación que pueden surgir de un problema jurídico. O cuáles son los requisitos para casarse, por ejemplo. ¿Cuáles son? Tiene que imponerlos a uno, no tiene otra opción, tiene que imaginárselos e imponerlos. Pero ¿por qué tienen que ser esos? Y aparte de que ellos están restringidos por la lógica, porque por ejemplo, tienen razón en algunas cosas. Por ejemplo, se me ocurre definir una persona cuya actuación, por mera lógica, si está restringido a dos aspectos, embarazado o no embarazado, ya, no hay un tercero. Principio de tercero excluido. Entonces, alguien que diga una ley que defina cuándo está embarazada y cuándo no, quizás encaje, pues. Pero es que la ley no es solamente lógica. La ley, o sea, perdón, el derecho no es solamente axiológico, el derecho no es solamente lógico, el derecho también es axiológico. Es decir, tiene un contenido valorativo. Y eso es lo que lo hace más complejo. La gente está impulsada por valores y esos valores no son traducibles objetivamente. Entonces, si yo no te puedo traducir a ti la forma en que yo estoy valorando la realidad de manera específica, detallada y objetiva, yo no te lo puedo transmitir a ti en su especificidad, aquí, a ti que me estás oyendo y a ustedes. ¿Cómo vas a verlo a alguien que está sentado allá en una oficina, en una ciudad, para toda es imposible que lo haga, es imposible? O sea, me parece un problema simple, pero es más complejo y es más, por eso había dicho que es un problema epistémico del conocimiento. Ok, bueno, entendí, pero va por allí. Buena observación, Sergio. Bueno, te quería hacer dos preguntas, ¿no? Que por un tema, ¿no? Por tu vocación. Quería preguntarte, ¿qué diferencia hay entre o sea, no sé si llegaste a estudiar, ¿no? Ambas constituciones, o sea, la constitución, la anterior y la actual. O sea, ¿qué diferencias sustanciales hay entre ambas? Oye, te daría una explicación larguísima, pero voy a intentar resumirla. En Venezuela, te refieres a la constitución venezolana, ¿no? Sí, sí, claro. Ok, en Venezuela está en vigencia la Constitución del 99, 1999, que entró en vigencia con la propuesta de reforma constitucional de Chávez y su grupo político. Antes de la Constitución del 99 estaba en vigencia la Constitución del 61, 1961, que es una constitución que se creó en buena medida cuando se salió de la dictadura de Pérez Jiménez en el 58, 1958. La Constitución de 1961 es muy distinta a la del 98 para que me entiendan, por el tamaño del Estado. O sea, hay mucha diferencia a nivel doctrinario, teórico, filosófico, etcétera, y político. Pero si tú, lo primero que te vas a dar cuenta es el tamaño del Estado, porque en la Constitución del 99, el Estado tiene 5 poderes y en el 61 tiene 3. Los típicos 3 poderes del Estado que están en todos los países. En su país creo que también hay 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. Aquí habían 3 poderes con el 61 y con el 99, con la de Chávez, agregaron 2 poderes más. Aquí hay 5 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. O sea, agrandaron el Estado. Imagínense lo grave de eso. Quiero preguntarte, quiero aportar una cosita rápida, Ilson. ¿Cómo imaginarías a las personas, si hubiera una caricatura o si hubiera una película, cómo imaginarías los que escribieron esa constitución y si fue una cosa así como de casualidad o a propósito? No, yo me lo imagino como payasos en un circo. Siempre hacemos esa broma con el amigo mío que yo le digo discípulo.
hacemos esa broma, a veces creamos imágenes con inteligencia artificial como el Congreso, pero rodeado de payasos. Entonces nos lo enviamos por el grupo y nos reímos hasta ellos. Entonces para mí va un poco por esa línea la caricatura, como un payaso que cree que cosas imposibles son posibles y bueno, hace su ley, puede hacer su constitución, la redacta. ¿Entiendes? No te quiero asustar, pero hay un tipo muy serio, pero muy serio, que escribió un libro conectando los payasos con los demonios de siglos atrás. Te lo dejo ahí. Ahí te lo dejo. Ah, ok. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? Este es un revisionista histórico, tiene un canal de YouTube, pero escribió un libro de cómo documentó las imágenes históricas de los espíritus malos con los que hacían pactos y brujería desde Japón, pasando por Inglaterra, Egipto, y cayó en la conclusión que su representación es la de los payasos. Te lo puedo pasar porque no me sé el nombre del autor, sigo su canal. Te lo paso. Y lo que vas a descubrir, tal vez no sé qué efecto causa en ti, pero ahí te lo dejo. El libro es nuevo y es único en su estilo. Muy interesante. Yo te lo voy a pasar, Ixon. Okay. Gracias. Adelante, Sergio. No. Bien, después de haber respondido, ¿no?, la primera pregunta, ¿existe alguna diferencia o cambio a la hora de ejecutar, por ejemplo, lo que es la justicia basado en los cambios de la Constitución? ¿Tuviste que haber, por ejemplo, reformulado todo de nuevo, todo lo aprendido? O sea, ¿hay algún cambio, o sea, en la ejecución, digo? Sí. Si me puedes explicar por ahí. El sistema penal. En un tiempo muy cercano a la Constitución se modificó también el sistema penal, el Código Orgánico Procesal Penal, o sea, el sistema penal. Antes el sistema penal se llamaba sistema penal inquisitivo y con la Constitución del 99, o cerca de la Constitución del 99, se creó el sistema penal acusatorio. En el sistema penal inquisitivo, el juez es amo del proceso, por decirlo así. El juez investiga, hace las diligencias, dirige completamente el proceso. El juez investiga, hace mandato de conducción, diligencia y ejecuta. El juez hace todo. Es decir, el investigador de la fiscalía es un burócrata a servicio del juez, completamente. Ese es el sistema inquisitivo que existía antes de la Constitución del 99. Con la Constitución del 99, o cerca de la Constitución del 99, se cambió el sistema penal y se creó el sistema penal acusatorio, que creo que es el que ustedes tienen, o el que tienen en Argentina, que es el sistema garantista, humanitario, progresista. Pero como aquí en Venezuela el Estado se hizo tan grande que no pudo ejecutar completamente el sistema penal acusatorio, o sea, el progresista, pues bueno, los abogados en realidad lo que dicen, los que saben, que nunca llegamos al acusatorio, que en realidad es un inquisitivo disfrazado de acusatorio, o que incluso es un sistema que mezcla lo peor de ambos sistemas. Entonces, ese es el gran cambio que hay, pues. Entonces, quizá un abogado ingenuo se sentiría conmovido por un sistema como el acusatorio, el supuestamente actual, porque, bueno, promueve, promulga, prioriza ciertos valores de los derechos humanos, de la justicia universal, cosmopolita, del Estado constitucional de derecho, que se crearon las cortes, el control de constitucionalidad, la constitucionalización de todas las normas jurídicas a cabo y a rabo, así. Entonces, para un abogado que ame o que no se pregunte, no se haga preguntas sobre, o no se cuestione el Estado y que ame el derecho penal y le gusta la historia del derecho penal, entre comillas, del Estado, pues va a amar el sistema penal acusatorio, pero no, es más de lo mismo. O sea, son diversas caras de un mismo, o diversas máscaras de un mismo monstruo. Bien, yo por el momento un gusto y termino con mi pregunta. Muy bien. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están viendo que el que quiera y pueda colaborar con nosotros tiene los links para colaborar en el fijado de mi perfil. Nos ayuda mucho porque no es gratis hacer vivos por Twitter, así que nos ayudaría un montón. El que quiera y pueda, están los links ahí.
Ilson, ya te tenemos hace tiempo. ¿Tenés unos minutitos más para contestar algunas preguntas del público? Yo sé que igual estás ocupado, si no tenés tiempo no pasa nada, pero decime si te querés algunos minutos. Sí tengo tiempo. Muy bien. Hicieron muchísimas preguntas, no vamos a poder contestarlas todas. Voy a elegir de las personas que hicieron preguntas, voy a elegir una de cada una y vamos a darle. Primera pregunta por acá, ¿qué opinás de que los jueces sean electos a través de votación popular? Mira, el sistema que yo defiendo es totalmente contrario al monopolio judicial. Es decir, el monopolio judicial es un sistema cuyas decisiones están restringidas por un mismo esquema jerárquico y rígido. Y yo defiendo un sistema más libre, un policentrismo judicial, en el que pueden haber sistemas de votación, puede que no haya sistema de votación, y entonces, mediante un proceso de adaptación, pues van a ir filtrando cuál funciona mejor. Entonces puede que exista en una sociedad libre un sistema de votación porque, bueno, así lo demanda la gente, así le gusta a la gente que sea, porque es más eficiente, porque se adecua a la moral de la comunidad, etcétera, y funciona. Y pueden que no funcione o no le guste a la gente, listo, no se hace. Entonces no tengo mayor complicación. En el fondo, todos esos problemas, en el fondo se convierten en un problema, voy a decirlo así, cuando se aplica en el monopolio judicial. Muy bien. Darkham fue otro de los que hizo preguntas. Te paso las dos preguntas que hizo, contestá la que te guste más. Si es cortito, puedes contarlo las dos, pero si no, contestá la que te guste más. Esto fue en referencia a que decías que se van creando empleos y el Estado va atrás persiguiendo después para regularlos, ¿no? Pero siempre atrás. Y pregunta acá, capaz que para que des algún ejemplo o algo de cómo esos empleos por aplicaciones que han estado hace unos años por acá queriendo regularlos. Algunos han podido, otros no, ¿no? Y la otra pregunta es sobre lo que dijiste del Código Penal, lo que dijeron Sergio y vos del Código Penal. Dice, ¿se podría decir que la realidad no cabe en el Código Jurídico? Oye, las dos están muy buenas. Voy a optar por una. La segunda. No, ninguna realidad cabe en un código. Ninguna. Es imposible describir la realidad en un texto. Es imposible. Y menos la realidad social, que es dinámica, procesual, adaptativa, evolutiva, complejísima. Es imposible describir la realidad social en un texto legal, entre comillas, porque tampoco se llamaría legal. No se llamaría legal para mí. Entonces, no creo que sea posible. Epistémicamente es imposible. Si tú entiendes cómo el ser humano aprehende, con H, aprehender la realidad, no te das cuenta que es imposible. De hecho, ni los sociólogos, muchos sociólogos dentro de su profesión saben si ellos pueden conocer objetivamente la realidad, pues, la realidad social. Entonces, no creo que sea posible. Muy bien. Y después de Vilo hizo unas cuantas preguntas. Te voy a pasar dos que fueron las que a mí más me gustaron. También, si podés hacerlo cortito, contestar las dos. Si no, elegí una de las dos. Okay. Una dice, ¿es muy recurrente el que tengas que reprimir tus ideas frente a las leyes establecidas? Es decir, tener que defender a tu cliente, aunque esto represente estar contrario a tus ideas. No, son tres, porque están tan buenas las tres. La segunda dice, ¿cuál piensas que es la estrategia más idónea para combatir el estado presente? Y la última, ¿cuál consideras es más relevante en cuanto a rango de acción, derecho natural o derecho positivo? Ok, la primera. Cuando tú entiendes la forma en cómo el legislador monopólico, el estatal, redacta la ley, en qué se inspira, cuáles son los valores que le sirven como fuente, tú entiendes que muchas veces, claro, está equivocado muchas veces, pero a veces, aunque lo haga de manera defectuosa, no está del todo equivocado. ¿Por qué? Porque toma cosas de la costumbre. De hecho, a nosotros nos enseñan en la universidad que la fuente del derecho, entre comillas, de lo que yo entiendo es derecho positivo, es la costumbre, fuentes indirectas o fuentes informales. Es la costumbre. Ya en la actualidad yo creo que la costumbre es el propio derecho actuando. Pero el legislador, como precisamente también forma parte, los legisladores, como forman parte de la sociedad, los seres humanos que viven en la sociedad, internalizan ciertos valores que forman parte de la costumbre. Y por lo tanto, cuando desarrollan las proposiciones legales, inconscientemente se inmiscuyen esos valores de la costumbre. Aunque, claro, de manera defectuosa, imperfecta y a veces viciosa, pero están allí presentes, están allí intuidos. Entonces yo quizá a veces apelo a eso,
a eso que está allí plasmado para sacarle provecho. No, hay que ser realista, no siempre funciona. A veces toda una ley que quieren imponerte y sobre la cual tienes que basarte está mal todo. Y bueno, no hay forma de... Lo que hago con el cliente, mira, vamos a hacer esto. Y le intento hacer ver que eso está mal. Pero bueno, vamos a adaptarnos y vamos a intentar sacar el mayor provecho posible, bueno, basándonos en eso. Y le hago la crítica cuando terminamos, que sale satisfecho o no, le hago la crítica, le explico y tal, claro, si le interesa. Si veo que no es el tipo de persona, porque no todos son, quizás no todos simpatizan con este tipo de temas, yo que tengo la perspicacia de ver quién quizás le puede interesar o no. Pero como dije, hay un descontento y bueno, hay materia para hacerlo. Entonces, básicamente eso. El legislador va recogiendo cosas de la costumbre de manera efectuosa. Eso es mi respuesta. La segunda pregunta era sobre... Repítemelo, disculpa. La estrategia, a ver si tengo por acá. No, esta. ¿Cuál piensas que es la estrategia más idónea para combatir el estado presente? Mira, en el ámbito del derecho, ya yo lo he dicho aquí, mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero tienes que ser un buen abogado, primero, porque tienes que conocer el sistema. Porque si un abogado que se acaba de graduar no tiene mucha experiencia, no va a entender, no va a saber encontrar los huecos del sistema. Pero si alguien que sabe, ya se ha nutrido de cómo funciona el sistema, va a encontrar los huecos y va a saber solucionar problemas a la gente, esquivando o jugando con los diversos vacíos legales, como bien comentó Sergio. Y lo segundo es inculcando, fomentando esas ideas, tanto en lo que dices como en lo que haces, en tu entorno cercano, en tu familia, en tus amigos, allegados, compañeros de trabajo, etcétera. Empieza por lo cercano, siempre empieza así, por lo cercano. No sabes a dónde te va a llevar, pero creo que es un buen comienzo y vale la pena que sea un buen comienzo. Entonces, esa es mi respuesta. Muy bien, yo tengo una duda y perdón mi ignorancia, porque, o sea, capaz que alguien que sabe de derecho se me mata de risa con esta pregunta tan ignorante, pero ¿por qué se le llama derecho positivo al derecho del Estado? Uy, eso es una historia larga, una historia como una novela. Mira, eso es el siglo XIX. Tú sabes que el positivismo viene de la sociología, de David Comte. Augusto Comte, mejor dicho, Augusto Comte. El auge cientificista del siglo XIX fue un buen intento de trasladar el método de las ciencias naturales al método de las ciencias sociales. En la ciencia positiva, positivo viene de positum, que significa lo opuesto. Ah, bien. Opuesto, positum. Entonces, un abogado que quiera aplicar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, siendo jurista, se va a dar cuenta que el derecho escrito es el que está viendo, o sea que el positivo es el derecho puesto. Tiene dos connotaciones, el derecho puesto, en este caso el derecho puesto por el Estado, y lo positivo en el sentido del dato positivo, el dato sensible, de que tú puedes palpar, medir, de las ciencias naturales, puedes palpar, medir, tocar, escuchar. Puedes conocer a través de los sentidos. Dato positivo. Entonces, lo que puedes palpar, medir, tocar, es la ley positiva, escrita. No es algo abstracto que está en el aire. Y por el Estado, el hecho positivo, tiene esas dos connotaciones. Entonces, por eso Bruno Leoni, por ejemplo, no está en la connotación del derecho positivo como el derecho opuesto, no está en contra del derecho positivo. ¿Por qué? Porque si es el derecho opuesto, lo puede poner la comunidad, una agencia privada. Entonces él dice que no es incompatible si lo entiendes así. Entonces, si tú quieres hacer un contrato, vamos a suscribirlo con una agencia privada que tiene buena reputación. Entonces él pone el derecho, pone el positum de la agencia privada. Pero si es monopólico no funciona, pues me remito a eso. Y también del dato positivo, no, ahí sí no está de acuerdo, tampoco yo estoy de acuerdo. Pero esa es mi respuesta. Y la tercera pregunta. Esa era tuya, ¿cierto? Sí. No, está muy buena la aclaración de que también podría aplicar a un derecho descentralizado, ¿no? O libre. Ahora, en cuanto vos dijiste, no funciona eso cuando es monopólico, ¿no? Porque hay un dicho que leí por ahí, o lo escuché a alguien decirlo, no me acuerdo, ¿no? Que el derecho positivo en realidad es derecho impositivo, ¿no? Esto cuando hacemos referencia al monopolio del Estado, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno,
No sé si algo más, José, ¿querés agregar algo? Felicitarte, Ilson, por meterte en los problemas que nadie se mete. Lograrás resolver cosas que nadie habrá resuelto antes. Me parece que actúas como empresario y creo que es muy importante que te fijes en ese norte que te va a dar criterios que el derecho tal vez se pueda quedar corto en algún momento coyuntural que tengas que expandirte o hacer algo verdaderamente innovador. De hecho, creo que lo estás logrando. Te puedo decir que estoy muy contento de que ver un venezolano, wow, en la cancha, en el patio y metido en todos estos líos, me encanta tanto, me alegra mucho. Creo que da chance para hablar de otras cosas. Yo he estado queriendo conocer a un abogado que sepa de estas cosas y que entienda las ideas de la libertad, porque vuelvo y lo repito, el habeas corpus y el habeas data son cosas muy simples, pero creo que más que nunca se le puede sacar provecho. Creo que los abogados pueden estar durmiendo en una cama de oro y no se han dado cuenta. Y creo que yo una vez escribí que el infierno estaba repleto de abogados, médicos y otras pocas de gente por ahí que pactaron con el diablo. O sea, porque tienen tanto poder, lo pudieran hacer tan bien como que con las ideas correctas, con la práctica correcta o sinceramente con una humildad intelectual que les lleve a expandir su rango de acción y así, ¿no? Estoy muy contento de conocerte, de verlo, te has sumergido en estas cosas, me siento contento de haberte entrevistado, gracias Maxi por haber pensado, y bueno, qué bueno que participaste en la trivia, te invito a que sigas conectado con estas cosas y nada, te escucho de vuelta, lo que quieras decirnos para cerrar. ¿Nos escuchás, Ilson? Ah, sí, sí, yo lo escucho. Pensé que le había dicho a la muchacha para decir algo. Ah, digo algo para cerrar. Ah, mira, hay algo que creo que hay que combatir desde el punto de vista no solo de la teoría, sino de cómo se está aplicando el derecho, entre comillas, en nuestras naciones. Que así como te expliqué el positivismo jurídico, lo que está en boga ahorita, que se presenta como una superación al positivismo jurídico, es el pospositivismo. Yo creo que tú lo has mencionado. Que ese mismo positivismo, pero presentado o imbuido de valores. Porque se supone que el derecho positivo no está separado de la moral, porque eso es un dato objetivo de la realidad, científico, bla, 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 todo eso. Entonces, ahora con el positivismo han querido involucrar a esa información sensible una serie de valores, por eso está involucrado mucho con la axiología y eso es lo que se está vendiendo ahorita. Pues. De hecho, los derechos humanos vienen de allí, de lo que se llamó un constitucionalismo de posguerra. Es decir, transformar a las constituciones cargándolas de contenido estimativo, valorativo, axiológico, derechos humanos, principios de igualdad, de justicia, libertad, todo eso, que no era tan prioritario en las constituciones previas. Entonces va por allí, creo que es lo que hay que combatir ahorita. Tengo artículos publicados sobre críticas acerca del positivismo jurídico, porque los abogados que se la dan de progresistas, defensores de los derechos humanos, creen que eso es loable defender el pospositivismo o el neopositivismo jurídico, pues, también le digo yo. Entonces, bueno, hay que nutrirse de las teorías de vanguardia y sobre todo si son teorías equivocadas para saber cómo criticarlas. Entonces, bueno, no, mi última reflexión es esa, intentar siempre profundizar en lo que te apasiona e intentar, no siempre perfectamente, porque bueno, la vida es complicada, pero materializar aquello que vayas aprendiendo, intentar aplicarlo, compartirlo con los demás y nunca dejar de aprender, ¿no? Siempre leer, investigar, ser curioso, aprender de todo, profundizar en los conceptos, en las ideas. Y algo también importante, aprender a también cómo comunicarlas, porque hay mucha gente que lee mucho, que sabe y se ha nutrido en el campo de la comunicación y no sabe transmitir esas ideas. Entonces también es importante. Ilson, parece que un chico estaba diciendo que crear una comunidad, yo lo veo interesante, creo que hay que seguir nutriendo la comunidad. Ábrete un WhatsApp ahí con 3 personas, nos incluyes ahí y tal, y estos temas son importantes porque llegará el momento, no tardará,
en que tengamos que ser nuestros propios abogados contingentemente, no para siempre, pero sí habrán contingencias en las que tengamos que ser nuestros propios abogados. Y aquí hay una corriente en Estados Unidos donde muchos, esto no te lo había mencionado, pues, tantas cosas que estamos hablando, que la gente está separándose de la ciudadanía para convertirse en Native Americans, en nativos americanos, porque para separarse de pagar taxes y una serie de cosas así. Y hay áreas del derecho que veo que están evolucionando y que nosotros, porque estamos tan ocupados y endeudados y resolviendo problemas, no nos enteramos. Y contar con personas como tú y espacios como este nos ayuda a nosotros, que no somos abogados, a tener de dónde agarrarnos. Excelente. Bueno, Dani, ¿vos ibas a decir algo? ¿O Sergio, algo que quieran agregar antes de irnos? No, bueno, No, de por mi el parte momento. sería todo, agradecerle a Ilson y adelante, Sergio, continúa. No, yo por el momento no. Y me vino al pelo porque justo el 9 yo tengo justo una, una cita que cumplir en el juzgado, así que me viene al pelo más o menos un poco de este tema, ¿no? Sí. Igual yo tengo siempre problemas, ¿no? Cuando tengo que ir a un juzgado o algo, porque no, mi concepto de autoridad no lo tengo, entonces lo mando a la mierda a veces. Entonces me complica un poco, no me salen las cosas como me gustaría. Bueno, pero pregúntenme en los grupos de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp en el que estamos, pregúntenme. Claro, yo no conozco la legislación, pero quizás pueda dar alguna orientación, qué podrías hacer. Entonces, puede preguntarme sin pena, con toda confianza, si lo citó la policía, si los demandaron, lo que sea. Bien, Muy bien. voy a tomar en consideración la ayuda. Sí, tenés un abogado ahí, que lo conocés, ya has hablado con él. Abogado internacional, te vas a tener que hacer abogacía internacional, ahora cuidado. Ahora ya. Cuidado. Hay mucho estado en esa expresión de derecho internacional. Pero bueno, ajá, sí te entiendo lo que dijiste. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ilson, por esta hora, casi hora y 45 que estuvimos acá. La verdad que creo que se aclararon varias cosas, pudimos conocer un poco más de esa perspectiva del derecho, o sea, del derecho visto desde los ojos de un liberal anarquista, el liberal anarquismo visto de los ojos de un abogado, digo, está muy bueno, ¿no? Y también para varias personas que de repente, con las que yo me he cruzado últimamente, que no están en nuestra rama ideológica, pero les interesaba mucho este programa en específico porque les llamaba mucho la atención eso de un abogado anarquista. Y ojalá hayan visto este video, yo sé que lo están viendo, y ojalá les sirva, no para que acepten todo, pero sí para que se empiecen a cuestionar ciertas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias, Ilson, por tu tiempo y por tu forma de comunicar, que me parece genial. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, bueno, gente, nos estamos despidiendo, nos estamos avisando del siguiente programa. Nos vemos. Chau. Chao, Ixon. Bye bye. Chao. Chao, Sergio, chao.